Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Desde CAPER queremos agradecer a GigaRed por la presentación de esta conferencia llamada Conectividad Wi-Fi dentro del hogar. El disertante es Juan García Bish, él es ingeniero en electrónica egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el año 2000 es gerente de ingeniería de GigaRed, ex gerente de investigación y desarrollo de multicanal, ex gerente de investigación y desarrollo de videocable comunicación, ex director de nuevas tecnologías de cablevisión y disertante en múltiples eventos de la industria. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos a compartir esta experiencia que voy a presentar en una hora y media que tengo de tiempo. Si no me van a correr a escobazos. Y voy a hablar de un tema que nos preocupa a todos. Voy a hablar de la cadena de las telecomunicaciones y vamos a analizar especialmente el eslabón más débil, que es justamente donde se rompe la cadena. Acá vemos que esta cadena que nos lleva a mover el contenido desde Internet hasta la casa del cliente tiene 4 eslabones principales. El primer eslabón es lo que conocemos como tránsito IP. Es la capacidad que salimos a contratar a un carrier que nos vincula con la nube de Internet. El segundo eslabón, que algunos operadores medianos y grandes tenemos, pero los operadores pequeños no, es el backbone o columna vertebral o la red de larga distancia, que lo que va a hacer es vincular una con otra las diferentes ciudades, las diferentes operaciones donde damos servicio. El tercer eslabón es la red de acceso, que desde esa ciudad, desde la cabecera que tenemos esa ciudad, va a mover el contenido hasta la casa del cliente. Si la ciudad es muy grande, como la ciudad de Buenos Aires, en realidad tendríamos un quinto eslabón, que sería un anillo o una red de transporte metropolitana, porque resulta imposible atender el servicio de toda una ciudad tan grande desde un único punto central. La red de acceso vulgarmente la llamamos última milla. Esto viene del mundo telefónico, donde el par de cobre que vinculaba el teléfono del cliente con la central usualmente era de 1 o 2 millas de distancia. Y finalmente tenemos el cuarto eslabón, que es la conectividad. Ok, pasamos a la luz. Estoy ahora como en el interrogatorio donde le ponen el foco de luz en la cara. El último punto es el eslabón más débil y, como decía, es donde se va a romper todo, es la conectividad dentro del hogar. Y esta conectividad, que al principio era simplemente un cable de red entre el cable módem y la computadora y la PC del cliente, hoy mayoritariamente es una conectividad inalámbrica o una conectividad híbrida, parte cableada, parte inalámbrica. El estrés se fue moviendo a lo largo de los eslabones de esta cadena a lo largo del tiempo. Al principio la conectividad era muy cara, comprábamos lo mínimo y necesario y el tránsito IP era lo primero que se congestionaba. Nos costaba, yo he llegado a pagar $400 el megabit. Hoy estamos alrededor del $1 el megabit por segundo. Por eso cuando empezaron a aparecer las aplicaciones de descarga directa e intercambio de archivos, lo que colocamos fue servidores o equipos que hicieran traffic shaping para controlar esa aplicación, que como no era una aplicación en tiempo real, lo que hacíamos era que en vez de descargar una película en 1 hora, la descargara en 4, o le abríamos la canilla a la noche. El siguiente eslabón, cuando eso ya pasó, fue mover el volumen de tráfico hasta las operaciones. Pero cuando bajaron los costos de la tecnología DWDM y fue posible mover cientos de gigabit por segundo a un costo razonable, ese eslabón no pasó, dejó de ser un elemento limitante. La red de acceso para muchos todavía es el factor limitante, porque lo que está estresando la red de acceso es el contenido multimedia que viene de Google, que viene de Netflix, que viene de Facebook, y como estas empresas proveedoras de contenido quieren que ese contenido llegue bien al cliente, nos han regalado un servidor
que lo ponen en el borde de la red, lo ponen justo en la punta de la red de acceso. Entonces ahora los clientes contentos porque Netflix levanta en 4K, pero nuestra red está sudando para transportar ese contenido hasta la casa del cliente. Sin embargo, también dejó de ser el factor limitante. ¿Por qué? Porque todos empezamos a migrar y evolucionar tecnológicamente. Evolucionamos a nuevas versiones de DOCSIS. Algunos llegamos solo hasta DOCSIS 3.0 o 3.1. Algunos ya están pensando en Remote PHY o Remote MAC-PHY. Y finalmente otros decidieron migrar hacia tecnologías que lleven la fibra hasta la casa del cliente. Ahora bien, con fibra hasta la casa del cliente podemos ofrecer servicios de cientos de megabits segundo, servicios de alta velocidad y de buena calidad. Hoy hay quien está ofreciendo 300 megabits simétricos, 1000 megabits asimétricos, 1 giga. Ahora, ¿eso llega hasta el dispositivo final del cliente? Tiene que pasar a través de la red del cliente. Y como decía anteriormente, esa red es una red híbrida. Va a tener dispositivos cableados que en realidad son los más confiables, pero el cliente no quiere cables dentro de su casa. Y muchos dispositivos no prevén la conectividad cableada, porque hoy notebooks, tablets, celulares no tienen puerto RJ45. Entonces, es obligatorio, es mandatorio ofrecer a los clientes una solución de conectividad inalámbrica. Ahí salió el IEEE a normalizar el vínculo, la conectividad inalámbrica dentro de la casa a través de la norma 802.11. Y como sucedió con las tecnologías para redes cableadas, en el par de cobre, los XDSL, en las redes de coaxil, la tecnología DOCSIS, todas estas tecnologías evolucionaron a lo largo de los años para poder ofrecer mayor velocidad, mayor capacidad de acceso. Así, las sucesivas versiones de 802.11 llevaban una letra atrás. La primera que nació fue la 802.11 a secas, la original, allá en el año 97, mucho tiempo atrás. Después surgieron la versión A y B, la G, la N, la C, la X, y teníamos en una sopa de letras que, salvo aquella persona que siguió esta evolución, entiende cuál es mejor. Porque a doña Rosa o al cliente le digo, ¿cuál es mejor? ¿La B, la G o la N? ¿Qué sé yo? Entonces, para simplificar esta sopa de letras, se cambiaron las letras por números. Entonces vamos a tener Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora viene Wi-Fi 7. Así sabemos que el número más alto es una versión superior a los números más bajos. No vamos a arrancar de la primera versión, me voy a parar en el umbral, que es Wi-Fi 5. En realidad, hoy, si tenemos que pensar en qué norma de Wi-Fi utilizamos para dar servicio a nuestros clientes, deberíamos pararnos en Wi-Fi 5 para arriba. Wi-Fi 5 es AC. Wi-Fi 5 es Wi-Fi de dual band. Ahí en el borde del precipicio, donde ya nos estamos cayendo, estaría Wi-Fi 4. Podemos decir que zafa, es aceptable, pero no es recomendable. Wi-Fi 4, hay dispositivos que son solo 2.4, solo single band, y hay dispositivos que son dual band. Hoy, nuevamente, yo diría que todo dispositivo router Wi-Fi, access point Wi-Fi, debería contemplar operación en las dos bandas. Pero volviendo a esta norma de la cual arrancamos, esta evolución y crecimiento de una versión a otra para poder ofrecer, poder garantizar mayor velocidad, se mueve en tres ejes, en tres vectores. Uno es el que vemos como eje vertical, mejorar la eficiencia de modulación, o sea,
trabajar con un esquema de modulación más alto que transmite mayor cantidad de bits por símbolo. Entonces, hasta Wi-Fi 4 teníamos 64 QAM con un FEC de 5/6. Al pasar a Wi-Fi 5, pasamos de 64 a 256. Entonces, eso me permite aumentar la capacidad de transmisión un 33, un 35%. El otro eje que tenemos ahí como eje horizontal es el ancho del canal. Obviamente, cuanto más ancho sea el canal, mayor va a ser mi capacidad de transmisión. Hasta Wi-Fi 4 teníamos 40 MHz. Ahora podemos llevar al doble, que es 80, y al cuádruple, que es 160. Entonces eso permite multiplicar por poco más de 2 y por poco más de 4 la capacidad del canal. Y el tercer eje que viene para acá adelante es la cantidad de radios, o sea, comunicación multiespacial. ¿Cuántos BIM espaciales tenemos? En Wi-Fi 4 teníamos hasta 4 y en Wi-Fi 5 tenemos hasta 8. ¿Esto qué permitió? Que mientras que en Wi-Fi 4 la máxima velocidad o máximo throughput era 54 megabits por segundo, en Wi-Fi 5 puedo llegar a 150. Y si le pongo 4 enlaces espaciales, puedo llegar hasta 600. Este es otro concepto que empieza a usarse a partir de Wi-Fi 5, que es la tecnología MIMO. MIMO significa Multiple Input, Multiple Output. No es muy fácil entender qué significa esto. Lo que sí está claro es que yo voy a tener diferentes transmisores y receptores, tanto del lado del router Wi-Fi como del lado del cliente. Voy a estar transmitiendo simultáneamente en todos esos radios. Todos van a operar en la misma frecuencia y voy a aprovechar interferencia constructiva y destructiva para que sobre la antena receptora del lado cliente se sumen los que yo quiero y se cancelen o se resten los que no quiero. Insisto, es muy difícil de entender, pero es una forma de multiplicar la capacidad multiplicando la cantidad de radioenlaces, pero pensemos que todos están operando en el mismo canal, en la misma frecuencia. Y aquí podemos diferenciar lo que se llama Single User MIMO, en el cual yo tengo la posibilidad de esas 4 antenas, esos 4 radios, enfocarlos sobre un único dispositivo. Si ese dispositivo tiene 4 antenas receptoras, perfecto, lo estoy aprovechando al 100%. Pero si mi dispositivo tiene una sola, voy a aprovechar solamente un 25%. Entonces, Wi-Fi 4 era Single User MIMO, con lo cual voy a desperdiciar capacidad si el dispositivo del lado cliente no tiene la misma cantidad de radios que el equipo del lado central. Ya en Wi-Fi 5 es Multi-User MIMO. Significa que me puedo repartir entre distintos dispositivos. Acá ven, un teléfono tiene un solo radio, tiene una sola antena. Entonces me va a usar solamente uno de los 4. La tablet o lo otro, que no sé, puede ser también un teléfono, tiene una sola antena, me utiliza uno. Y finalmente, la notebook me utiliza 2 radios. O sea, estoy repartiendo mi capacidad entre 4 dispositivos para ser más eficiente. Este es un cuadrito que no me voy a detener mucho en analizarlo. Tenemos todas las versiones del 1 al 6. En rojo están aquellas versiones de las cuales tenemos que olvidarnos. ¿En qué frecuencias operan? Ven cómo a partir de Wi-Fi 4 recién empezamos a tener
dispositivos dual band. Ven que la tecnología de modulación también va cambiando. Las versiones más viejas utilizan esquemas de modulación que después quedaron obsoletos. Recién, a partir de Wi-Fi 2, casi se estandariza el OFDM. Y ven también qué pasa con la tecnología MIMO. Wi-Fi 4 es Single User MIMO. Wi-Fi 5 es Multi-User MIMO, pero solo en el sentido descendente. Cuando tengo que comunicarme hacia atrás, no es Multi-User MIMO. Recién Wi-Fi 6 es Multi-User MIMO, tanto en sentido descendente como ascendente. La modulación, ven que va evolucionando de 64 QAM a 1024 QAM. Modulaciones más altas son más bits por símbolo, mayor capacidad de transmisión. La cantidad de stream espaciales, 4 en Wi-Fi 4, 8 en Wi-Fi 5, 8 en Wi-Fi 6. Esto no significa que todos los dispositivos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 tengan 8 radios. Van a encontrar muchos dispositivos que son quizá 2x2, que tienen 2 radios, o 4x4. Muy pocos dispositivos habrán visto ustedes que tienen 8 antenas. Hasta 4 hay unos cuantos, pero 8 existen en el mercado, pero no son los más comunes dentro de nuestro mercado. Y finalmente, el ancho del canal. Nuevamente, las 3 variables, ancho del canal, cantidad de bits por símbolo y cantidad de streams espaciales, son las 3 variables que me van a definir el throughput, mi capacidad bidireccional de transmisión. Fíjense también que entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 no hay mucha diferencia. Entre Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, sí, estoy saltando más de 10 veces, de 600 megabits a 6900. Pero de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, la diferencia es un 40% más o menos. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja? La principal ventaja de Wi-Fi 6 no está tanto del lado del throughput, sino más en la eficiencia de transmisión, en el mejor manejo de comunicaciones multiusuarios con muchos dispositivos o muchos clientes. Acá tenemos un resumen muy rápido de las características de Wi-Fi 6. Algunas las vamos a analizar más en detalle uno por uno. En primer lugar, arriba a la izquierda, tenemos que ahora, en vez de hablar de OFDM, OFDM trabaja con múltiples portadoras ortogonales, moduladas cada una en QAM, pero en un momento le asigno todo el canal, o sea, todo ese paquete de portadoras que están dentro del canal de 20 o de 40 MHz a un único cliente. Eso es OFDM y eso es Wi-Fi 5. En Wi-Fi 6, ese canal OFDM se puede dividir y asignar unidades de transmisión a diferentes clientes. Es lo que vemos ahí como distintos colores. Entonces, eso me lo hace más eficiente porque me permite llenar siempre mi capacidad de transmisión. El segundo punto es multi-user MIMO, tanto en el sentido descendente como en el sentido ascendente. Es beamforming. Esto nuevamente es otra característica difícil de visualizar, y es que el diagrama de irradiación de las antenas se puede modificar jugando con las fases de las excitaciones para enfocarla en la dirección donde está el dispositivo del cliente. Hasta ahora nosotros estamos acostumbrados del radiador isotrópico que irradia igual en todas direcciones, un dipolo. El diagrama de irradiación dependía de los elementos que componían la antena. Acá el diagrama de irradiación lo puedo manejar electrónicamente para enfocarlo sobre la ubicación del cliente. Podemos llegar hasta canales de 160 MHz
40, 80, 160. Recordemos que el canal básico de Wi-Fi es de 20. El primer salto de crecimiento fue juntar 2 canales de 20 para llegar a uno de 40. El coloreado, esto también es otra cosa media rara, como a veces tengo 2 puntos de acceso que operan en el mismo canal y que se pueden solapar sus diagramas de cobertura, el coloreado, ¿qué hace? Identifica que la transmisión es de uno o de otro para manejar de manera más inteligente la posible interferencia de las transmisiones de los 2 equipos. Abajo a la izquierda, otra característica es el Target Wake Time o Wake Up Time. O sea, le ponemos un despertador y para economizar energía se puede hacer que el equipo cliente, el equipo remoto, esté apagado o durmiendo un determinado tiempo. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para reducir el consumo. ¿Y esto cuándo es importante? Cuando tengo equipos operados con batería. ¿Y esto dónde lo tengo capaz? En aplicaciones IoT con sensores remotos. Entonces, el tema consumo, el tema autonomía y el tema batería es muy importante. En el medio tenemos el esquema de modulación. Pegamos un saltito más y nos vamos a 1024 QAM. Algunos de ustedes quizás están familiarizados con el diagrama de constelaciones de una modulación QAM. En una modulación QAM modulamos en amplitud 2 portadoras en cuadratura. Sobre una portadora transmitimos una determinada cantidad de bits y sobre la otra cantidad de bits, y la conjunción de ambas es un punto en ese diagrama. Cuanto más alto sea el esquema de modulación, más eficiente soy porque estoy transmitiendo de una sola vez mayor cantidad de bits de información. Pero a su vez, los puntitos de ese diagrama empiezan a estar cada vez más cercanos y eso lo hace más susceptible al ruido y la interferencia. Como siempre digo, nada es gratis. Cuando el sistema es más eficiente, va a ser menos robusto y voy a tener que jugar con esas 2 variables. Y en último, trabaja con un tiempo de símbolo más largo, después lo vamos a ver en una fórmula. Esto es contraproducente en cuanto a la eficiencia, porque al dedicarle mayor tiempo a la transmisión de un símbolo, voy a tener menor capacidad. Y para compensarlo, ¿qué vamos a hacer? Meter mayor cantidad de subportadoras. Tabla para ver un poco todos estos valores. Cada versión de 802.11, AG, N, AC, AX, contempla diferentes esquemas de modulación que trabajan con un tipo de modulación y un FEC. Ahí ven que arrancamos del BPSK y llegamos a 1024 QAM. Los sistemas más viejos se morían en 64 QAM. Después saltamos a 256 y después llegamos a 1024. ¿Esto qué significa? Que yo siempre que opere en Wi-Fi 6 voy a estar operando en 1024 y voy a tener una alta capacidad de transmisión. No, porque el sistema dinámicamente se va a ajustar y va a acomodar el esquema de modulación de acuerdo a la calidad de la señal recibida. Entonces, si yo a medida que me alejo, tengo paredes, tengo interferencia, baja el nivel de señal y aumenta la interferencia y tengo menor relación señal a ruido, esto se va a mover hacia un esquema de modulación más robusto y menos eficiente. Entonces, capaz que estoy operando con 1024 al lado del router, pero me moví 2 habitaciones y ya no tengo 1024. Capaz que tengo solamente 64 QAM. Por eso cuando ustedes se van alejando y empeora la cobertura Wi-Fi, ¿qué pasa? Baja la velocidad.
El otro parámetro, recuerdan que hablamos de la duración del símbolo y el tiempo de guarda. El tiempo de guarda es similar en Wi-Fi 6 al de Wi-Fi 5. Lo que cambia mucho es el tiempo de duración del símbolo. Pasamos de 3,2 microsegundos a 12,8 microsegundos. O sea, se multiplicó por 4. Esto implica que el rendimiento va a ser 4 veces más bajo. Y para compensar esto, lo que hace es trabajar con mayor cantidad de subportadoras. El ancho de cada subportadora estaba en 312 kilociclos y vamos a pasar a 78 kilociclos. O sea, mientras que el tiempo de guarda se incrementó por 4, el ancho de cada portadora se redujo casi por 4. O sea que en un canal de 20 MHz, en vez de 52 portadoras, voy a tener 234. O sea, al ser portadoras de menor ancho de banda, voy a tener mayor cantidad de portadoras en cada canal. Canal de 20, 40, 80 y 160. Así es como lo veríamos. Arriba tenemos hasta Wi-Fi 5, portadoras de 312 kHz, y abajo tenemos Wi-Fi 6 o AX con portadoras de 78 MHz. De kilohertz, perdón. Cada subportadora se modula en QAM y lo que estamos agregando en Wi-Fi 6 es aparte la posibilidad de modular en 1024 QAM. Vamos a tener subportadoras que llevan información de datos, subportadoras que llevan información de piloto para sincronización y subportadoras libres que no se utilizan a veces por estar interferidas o a veces para dejar espacios de guarda, sobre todo en los extremos del canal. Y aquí vamos a ver gráficamente lo que les mencionaba, OFDM versus OFDMA versus OFDM. El canal OFDM gráficamente lo asociamos con un camión de transporte. Tiene una determinada capacidad de carga. Ahora bien, yo tengo que llevarle carga, datos, a 3 dispositivos. Hasta Wi-Fi 5 yo podía meter en ese camión, que es el canal, carga que correspondía a un solo dispositivo. Entonces podía ser que los camiones viajaran a media carga. Entonces no era un sistema de transportes eficiente. Estoy haciendo 3 viajes para llevar una carga que podía acomodar en un solo viaje. Entonces, el OFDMA lo que hace es justamente eso. Combina carga para diferentes dispositivos en un mismo camión, lo que significa el canal de OFDM lo puedo particionar y asignar una fracción de ese canal a diferentes dispositivos. Algo parecido, porque es también una tecnología multiusuario, pero es en un dominio diferente. OFDMA es en el dominio del tiempo. Esto es en el dominio del espacio, porque la tecnología MIMO se basaba en múltiples enlaces espaciales. Entonces, con Single User MIMO, yo tengo un equipo que transmite, que quizás es un 4x4, y tengo 4 equipos que reciben, que son 1x1. Si estoy con Wi-Fi 4, solamente le puedo transmitir a un dispositivo por vez. Y si la capacidad de recibir de ellos es menor que la de transmitir mía, voy a desaprovechar o voy a desperdiciar capacidad de enlace. En Wi-Fi 5 tengo multi-user MIMO en el sentido descendente, en el sentido de descarga. Pero en el sentido ascendente es single user MIMO. O sea, por eso ahí lo marcamos con flechita solo hacia los dispositivos, porque en ese sentido es multiusuario.
el retorno de los dispositivos es single usuario. Y Wi-Fi 6 es multi-user MIMO, tanto de subida como de bajada. O sea, esto me lleva a optimizar la capacidad del canal doblemente por mejor aprovechamiento de la frecuencia y mejor aprovechamiento en el espacio. Y estas dos tecnologías no compiten, sino que se suman. Porque OFDMA era compartir la carga del camión en un solo viaje. Y el multi-user MIMO lo que hace es compartir transmisiones que van en la misma ruta. Si sumo las dos, voy a poder asegurar que siempre va la carga del camión a pleno. Este concepto es nuevo, unidades de transmisión, y está asociado con lo que les decía antes. El canal OFDM lo voy a fraccionar en subcanales o unidades de transmisión. Y en cada unidad de transmisión voy a agrupar portadoras del OFDM. Acá ven, puedo tener 26 subportadoras, 52 subportadoras, 216 subportadoras. Si estoy en el canal de 20 MHz, voy a poder tener 9 de 26, 4 de 52, 2 de 116, hasta una de 242. Esto es como veríamos. Cada barrita representa a un canal de OFDM y vemos cómo se particionó ese canal en subcanales o unidades de transmisión, y es lo que yo le puedo asignar a cada cliente. Vamos a tener pilotos, que son los que están marcaditos en negro. Vamos a tener tonos de guarda que van en las puntas del canal y no vamos a usar. Y vamos a tener subportadoras que van a llevar información, que van a transmitir datos. Esta es otra forma de ver lo mismo. En OFDM, cada color representa un cliente o un usuario. En Wi-Fi 5, el usuario tenía asignado todo el ancho del canal, aun cuando no lo necesitara. Entonces, en cada instante de tiempo, el canal iba a estar asignado a un cliente, a un usuario diferente. En Wi-Fi 6, puedo combinar diferentes usuarios en una misma ventana de tiempo utilizando un segmento diferente del canal. ¿Qué pasa con el manejo de las interferencias y qué pasa con el channel bonding? O sea, la posibilidad de agrupar la capacidad de los canales de 20 megas o de 40 megas. Acá para llegar a 80 MHz estoy sumando 4 de 20. En Wi-Fi 5, en ambos casos, el primer canal es el canal primario, es el que lleva información del beacon, información del bonding, y es el último en prender. Si yo tengo interferencia o pierdo el canal primario, se murió todo. Ahora, ¿qué pasaba en Wi-Fi 5? Si yo estoy afectando y tengo conflictos, interferencia en el canal más alto, automáticamente se va a reducir a la mitad. Y si tengo interferencia en el segundo canal, voy a bajar al último de 20 MHz. Ahora, ¿qué pasa en el equivalente en Wi-Fi 6? Voy a sacrificar y voy a perder solamente el canal interferido. O sea, voy a aprovechar al máximo la capacidad del canal, porque ven que aquí estaría con el canal primario, pierdo el canal siguiente porque está interferido y tengo los 40 MHz que siguen. Nuevamente apunta a mayor eficiencia. Y dijimos que dejábamos las letras y ya apareció una letra más.
teníamos el Wi-Fi 6 y salió el Wi-Fi 6E. La E significa extended e implica dispositivos tribanda. O sea, hasta ahora teníamos dispositivos que operaban en la banda de 2,4, en la banda de 5 o 5,8 y ahora agregamos la banda de 6 GHz. Según el continente, había diferentes opciones de hasta dónde expandir la banda de 6 GHz. En Europa, la indicación era extenderme hasta 6.425 GHz o 6.425 megas. Mientras que en Estados Unidos, la estiraron un poco más. La idea en Estados Unidos era llevarla hasta 7 GHz. Al principio en Argentina íbamos a tomar la asignación europea. Quizá, porque como siempre sucede acá, y el Wi-Fi son bandas libres y no se cobran, la intención es vender lo que viene de 6 GB a 7 GB. Pero finalmente se inclinaron a respetar la extensión hasta 7 GHz, que es algo que se está manteniendo en toda América. Y resumiendo un poquito, ¿qué es lo que está sucediendo con Wi-Fi 6? ¿Qué cambios nos trae? En primer lugar, decimos que es un cambio de paradigma, porque hasta aquí veníamos corriendo por mayor throughput, mayor velocidad. Y como les comentaba antes, no es grande el cambio en velocidad, el cambio en throughput que tengo de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, un 40%. Pero el cambio de paradigma es trabajar sobre la eficiencia en vez de sobre el throughput. Trabajar para mejorar la cobertura, trabajar para manejar mejor las congestiones y soportar mejor operación multiusuario, porque estamos yendo a un escenario donde en una casa capaz que tengo 20 dispositivos que quieren conectarse en forma simultánea y acceder al Wi-Fi. El otro tema es el de la retrocompatibilidad, o sea, que es compatible con las versiones más viejas de Wi-Fi, lo cual a veces también se convierte en un salvavidas de plomo. Al soportar las bandas de 2.4 y las bandas de 5 y ser compatible con las modulaciones viejas, puede operar con 802.11b, G y N. Pero como estos esquemas son menos eficientes, muchas veces, como decía antes, se convierten en un salvavidas de plomo porque consumen mayor tiempo de aire. Lo que yo estoy repartiendo entre el Access Point Wi-Fi y mis clientes no es velocidad, sino es tiempo de aire. Entonces, si yo tengo 1.2 GB de capacidad de throughput y tengo un 802.11b que no llega a más de 54, uno puede pensar, bueno, pero es un cachito de nada. No, se me va a llevar quizá el 30% del canal si tengo 3 dispositivos. Lo mismo sucede con un dispositivo que está en una zona muy lejana, que está marginal y que va a operar con un esquema de modulación poco eficiente. Él va a tener conectividad, aunque sea un bajo throughput, pero le va a restar mucha capacidad al resto. Esto es importante tenerlo en cuenta. No confundamos las diferentes tecnologías multiusuario. Una cosa es OFDMA y otra cosa diferente es Multi-User MIMO. Una es multiusuario en el dominio de frecuencia y otra es multiusuario en el dominio espacial. No compiten, se complementan. Uso de subcanales es algo nuevo que vino con Wi-Fi 6. Antes todo el canal se lo tenía que asignar a un cliente, ahora se puede fraccionar en subcanales, en unidades de transmisión y varios usuarios en un mismo instante de tiempo pueden usar cada uno una partecita del canal OFDM. Mejoras en Multi-User MIMO, vamos a soportar Multi-User MIMO tanto en sentido descendente como ascendente. Tenemos hasta 8x8
pero no todos los dispositivos son 8x8. Eso es importante y ahora lo vamos a ver en un cuadro. Mejoras en la velocidad porque voy a hacer 1024 QAM. Consumo de energía, esto es importante sobre todo en el caso de los AP. Si tengo un punto de acceso, un access point con 8 radios, voy a tener un consumo de energía importante porque cada radio consume. Y esto es importante cuando yo el equipo lo alimento desde un switch con PoE, donde a veces la capacidad de corriente del puerto es chica, porque 802.11 AF PoE contempla 15,4 vatios y podría estar requiriendo 25 en vez de 15. Entonces, el consumo es otro factor importante a tener en cuenta, sobre todo en los access points que utilizan muchos radios. Gran ampliación del espectro cuando tomamos la banda de 6 GHz. Se complica el descubrimiento del access point. Ustedes saben que cada vez que se conectan desde un teléfono, va a ver qué redes disponibles hay. El agregar todo este ancho de banda adicional en la banda de 6 GB complica el descubrimiento del access point. Y finalmente incorpora también un nuevo protocolo de seguridad que es el WPA3. Wi-Fi 7, no me voy a meter en analizar Wi-Fi 7. Apenas estamos entrando con el pie derecho, que es el de la suerte, con Wi-Fi 6. Pero fíjense qué viene de la mano de Wi-Fi 7. Duplicamos el ancho del canal. Teníamos 160 MHz tanto en Wi-Fi 5 como en Wi-Fi 6. Wi-Fi 7 lo va a duplicar. Multi-user MIMO. Teníamos hasta 8x8. Y decíamos que muy raro ver equipos con 8 antenas. Lo va a llevar a 16. Entonces imagínense la araña que es un router Wi-Fi de Wi-Fi 7. Permite mayor orden de modulación. Estábamos en 1024 QAM, vamos a llegar a 4096. Pero nuevamente, para que esto sea posible, necesito una calidad de señal muy buena. Multilink Operation, esto es algo totalmente nuevo, hasta ahora no lo teníamos. Permite que el dispositivo del cliente se conecte simultáneamente en diferentes bandas. O sea, puede estar conectado en 2.4, en 5.8 y en 6 GB, en las 3 a la vez. Hoy tenemos que decir, bueno, en 2.4 o en 5.8. Y permite coordinación con puntos de acceso vecinos, Multiple Access Point Coordination. Y caemos en esta formulita que a mí me gusta mucho porque ayuda a entender de dónde salen los números. Hablamos de throughput. Recordemos que throughput es capacidad de transmisión bidireccional y que en Wi-Fi, como estamos usando el mismo canal para transmitir y para recibir, no existe operación full duplex. Estamos trabajando en TDD, que es Time Division Duplexing. Entonces, o transmito o recibo, pero las dos cosas a la vez. El throughput es capacidad bidireccional, lo que significa que si la transmisión es simétrica, transmito y recibo el mismo volumen de información, la máxima velocidad va a ser la mitad. ¿Y cómo llego al throughput? Multiplicando la cantidad de de enlaces espaciales, 8 en todos los casos, en el Wi-Fi 5 y en el Wi-Fi 6. La inversa del tiempo de símbolo más el intervalo de guarda. Acá vemos lo que le decía antes. Al utilizar en Wi-Fi 6 un tiempo de símbolo mayor, como me aparece como la inversa, eso implica un throughput menor. El esquema MCS o el FEC, 5/6, o sea, no tengo disponibilidad del 100%, sino que voy a tener 5/6. La cantidad de bit por símbolo, 8 bits por símbolo o 10 bits por símbolo.
y la cantidad de subportadoras, que como dijimos antes, es mayor en Wi-Fi 6 porque las subportadoras son más angostas. Por eso, con la mayor cantidad de subportadoras, estoy compensando el mayor tiempo de símbolo y en concreto tengo un throughput de 9 GB versus casi 7 GB. Ahora, nuevamente, esto es throughput. Esto es en el mejor caso, o sea, al lado del router, porque en cuanto me aleje va a variar la cantidad de bits por símbolo y depende de la cantidad de enlaces espaciales que tenga. Si yo estoy con un teléfono que solamente tiene un radio, voy a aprovechar solamente la octava parte de esto. ¿Se entiende? Si yo me alejo, capaz que tengo la 20ª o la 30ª parte de esto. Y según el ancho del canal, porque acá estamos hablando de 80 megas y 160 megas, según el ancho del canal, si estoy trabajando con un canal más angosto, voy a tener también menor capacidad. O sea, hay muchas variables. Lo que muchas veces se dice es el caso ideal, que es al lado del equipo, todo al mango, y el dispositivo para hacer la prueba tiene la misma capacidad de MIMO que el Access Point. Y el trabajar sobre el ancho del canal también muchas veces se convierte en un arma de doble filo. Yo tengo más capacidad si yo trabajo con un canal más ancho, pero cuanto más ancho es el canal, más posibilidad de ser interferido tengo. Entonces, hay veces que es preferible trabajar en un canal más angosto, ya sé que estoy sacrificando capacidad de entrada. Aparte, hay algo que lo van a ver en un analizador, si tienen la posibilidad de hacerlo, que cuanto más angosto es el canal, la potencia se le asigna a un canal más angosto, entonces tengo mayor potencia por hertz. La densidad de potencia es más alta. O sea, tengo la misma potencia total, pero al asignarla a un canal más angosto, tengo más potencia por hertz, lo cual me ayuda a combatir interferencias. Estos son los factores que limitan la capacidad. En primer lugar, el overhead del protocolo. La transmisión tiene encabezamientos, tengo bits redundantes que se transmiten para corrección de errores. Todo esto me resta capacidad efectiva. Después tengo obstrucciones físicas. Y nuestras obstrucciones físicas no son las mismas de una casa típica de Estados Unidos. Por eso muchas veces uno agarra un router Wi-Fi y dice, cobertura garantizada a una casa de 240 metros. Ah, me alcanza y me sobra. Sí, pero una casa de 240 metros hecha de cartón. La ponemos acá, con paredes de ladrillo, con losas de hormigón, y capaz que nos salimos de un ambiente o nos vamos al ambiente de al lado. Entonces, es todo muy relativo, e insisto, es para tomar con pinzas del escenario para el cual fue pensado ese equipo. El tercer factor a tener en cuenta es la distancia entre los dispositivos. Aún en el espacio abierto, a medida que me voy alejando, la densidad de potencia disminuye. O sea, suponiendo que tengo un radiador isotrópico, que irradia lo mismo en todas direcciones, que estoy en el medio del campo, donde no hay ni árboles, nada, todo vacío. Lo que se supone es que eso que irradia por igual en todas direcciones se distribuye en una esfera. Y cuando yo me voy alejando, la superficie de esa esfera es cada vez más grande y la densidad de potencia es más chica. Y eso depende del cuadrado de la distancia. O sea, cada vez que duplico la distancia voy a tener la mitad de potencia. Y finalmente tenemos los otros dos puntos, interferencias de radio. O sea, una cosa es si yo estoy solo en esa frecuencia y nadie me amarga la vida. Y otra si tengo otras interferencias de otros Wi-Fi o de otros dispositivos que operan en la misma frecuencia.
La banda de 2,4 sobre todo es muy interferida por teléfonos inalámbricos, por hornos de microondas, toda una serie de problemas que ya han escuchado más de una vez. Y finalmente, la coexistencia con dispositivos de normas viejas que, como dijimos antes, le van a restar tiempo de aire a los dispositivos más rápidos. Acá tenemos el impacto de la pérdida que sufre la señal Wi-Fi al atravesar paredes de distintos materiales. Una cosa es vidrio sin entintar, o sea, no es un vidrio polarizado, no tiene una película metálica, es un vidrio transparente, sería el caso mejor. Una puerta de madera, paredes de yeso. Ven que cuando nos acercamos hacia la derecha vamos yendo más hacia nuestro mundo. Paredes de ladrillo, paredes de concreto, vidrio con marco metálico. Un elemento que yo, en mi caso particular, he visto que se conforma como una barrera para señal Wi-Fi son los azulejos y cerámicas. Yo, por ejemplo, puse un router Wi-Fi en el garage. Del otro lado tengo el baño, azulejado de un lado, azulejado del otro, y yo me voy al living, y bueno, la atenuación que tengo es muy grande. O sea, cerámicas, azulejos. Si tengo un departamento que en el medio tiene el ducto del ascensor, y ni hablar si es el ducto de los viejos, que está todo mallado alrededor, y no un ducto moderno que capaz que tiene más que los 4 rieles. Bueno, eso es un bloque imposible de atravesar por la señal Wi-Fi. Son todos desafíos con los cuales nos vamos a encontrar. Acá vemos lo que decía antes, que la señal se va a reducir 6 dB cada vez que la distancia se duplica o la frecuencia se duplica. Y fíjense que 2,4 y 5,8 más o menos podemos decir que están en relación 2:1. Entonces pasa otra cosa que ya sufrimos todos, y es que la cobertura en 5,8 es mucho más reducida. ¿Por qué? Porque la atenuación del espacio libre es mucho más alta, porque la frecuencia es el doble. Entonces va a ser 6 dB mayor que en 2,4. La velocidad máxima, como siempre, cuando uno baila, todo baile depende de la pareja, depende de las dos partes. Cuando hablamos de un enlace Wi-Fi, todo depende de cada una de las partes. Y para nosotros esto es un problema, porque nosotros llegamos hasta el access point Wi-Fi. Quizá le pusimos un repeater Wi-Fi, pero no tenemos ningún control sobre el dispositivo del cliente. Entonces nosotros podemos tener un equipo 802.11ac que en la capa física el throughput máximo es 1.7 GB. Pero después hay un teléfono 802.11g que no llega a más de 54, un 11N que no llega a más de 300 y otro 802.11ac que llega hasta 1.7. Entonces la limitación está de los dos lados, y la limitación no está dada solo por la norma, sino en muchos casos por la implementación de esa norma que hizo el fabricante del dispositivo. ¿Qué chipset usó? ¿Qué antenas tiene? Ustedes se van a encontrar con 2 access point 802.11ac y uno le rinde un montón y otro no funciona. Pero los dos son 802.11ac, sí, pero son de fabricantes distintos y son implementaciones distintas. Y esto es más o menos lo que nos vamos a encontrar en la práctica. A pesar de que el máximo teórico arranca desde 11 megas hasta 10 gigas, en la práctica vamos a tener menos de la mitad. Fíjense que en 802.11g, que da 54 megabits por segundo, que son dispositivos single band, no vamos a poder sacarle más de 20 megas. Entonces, si hoy queremos dar servicio de alta velocidad de 100 megas, de 300 megas, el G no existe.
olvidémoslo. El 802.11n da 600 megabits máximo teórico en la banda de 5 GB. Da 100 mega práctico, o sea, estaría, como dije antes, al borde del precipicio. Ese 802.11n en la banda de 2,4 y me va a dar 50 mega, con suerte, con suerte. Por eso insisto que hoy, apuntando a servicios de alta velocidad y de buena calidad, hay que pensar en Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Y estamos ahí, 200 mega o ya arrimando al gigabit segundo. Saltamos ahora al tema importante que son las redes mesh. Porque no solo importa la tecnología Wi-Fi, sino cómo armo yo la red dentro de la casa. Y es imposible cubrir una casa o un departamento de medianas dimensiones desde un único punto. Entonces, las redes mesh implican varios nodos. Los nodos están interconectados entre sí. Uno de los nodos es el nodo principal, el que tiene salida a Internet, y la vinculación entre los diferentes nodos puede ser en forma lineal, encadenados, puede ser en forma estrella, el nodo central y todos los nodos remotos se comunican con el nodo central, o mesh. Lo ideal es poder tener una red mallada, que todas estas interconexiones sean incluso inalámbricas y se reconfiguren automáticamente. Pero después vamos a ver que todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Acá vemos cómo vincular los nodos mesh. Los nodos mesh los puedo vincular con una red cableada. Desde mi punto de vista es lo ideal. Es lo que vemos arriba. Tenemos un router, el nodo principal, un nodo remoto, otro nodo remoto. Eso sería una vinculación lineal. ¿Qué pasa con la vinculación lineal? Le voy a agregar un poco más de latencia y es más débil porque tengo puntos de falla en el medio. Dentro de todo, no tan débil si es con vínculos cableados, mucho más débil si esta vinculación es inalámbrica. Puedo tener también una vinculación a través de un hub o un switch y pasa a ser una estrella. Tengo dos nodos remotos contra el nodo central. En muchos casos, el nodo principal y el router están embebidos con el cable módem o con la ONT. Para mí sería lo ideal. Bueno, todo eso es uno. El Wi-Fi de mi ONT o de mi cable módem ya es Wi-Fi y es Easy Mesh compatible. Y tengo varias salidas, o sea que si yo quiero armar una estrella conectando los equipos con cable, como el caso 2, no necesito poner un switch, sino que tiro un cable a un nodo remoto, tiro un cable a otro nodo remoto. En el caso de abajo de todo, tenemos una vinculación lineal, pero que sería la peor de todas. ¿Por qué? Porque el primer eslabón de esa cadena lineal es un vínculo inalámbrico. Y el vínculo inalámbrico no solo es más vulnerable, sino que además, como estoy recibiendo y transmitiendo, o sea, se comporta como un repetidor, y ya vimos que el Wi-Fi es TDD, Time Division Duplexing, es half duplex, o transmito o recibo. Entonces voy a estar recibiendo de un lado la petición, se la paso al nodo central, el nodo central me contesta, se la paso al cliente. O sea, eso baja la eficiencia a la mitad, al 50%. Por eso que yo no soy muy amigo de la vinculación inalámbrica entre nodos de una red Wi-Fi. Amén de que a medida que me voy alejando, la calidad de señal es más baja, el throughput o la capacidad de transmisión también cae. O sea, en ese nodo remoto conectado inalámbricamente,
yo puedo tener un buen nivel de señal en mi teléfono, pero la señal que me retransmite ya está degradada porque lo ubiqué muy lejos del nodo central. En ese último caso, lo ideal era justamente al revés, que la primera vinculación sea con un cableado UTP y la última con un vínculo inalámbrico. Cuando nos vamos desplazando dentro de la casa, como marca el dibujito, la red EasyMesh me va a ir pasando de un nodo de la red a otro de acuerdo a la calidad de señal, y todo esto es transparente para mí. Yo no me doy cuenta. Incluso si el nivel en la banda de 5,8 es inadecuado, me pasa a la banda de 2,4. Esos dos procesos se conocen como roaming, el moverme libremente dentro de la casa y conectarme al mejor access point, que también lo tenemos en la parte de celulares. O sea, cuando yo me muevo con el celular en la calle, estoy pasando de una celda celular a otra de acuerdo a cuál me dé la mejor calidad de señal. Lo que por ahora no tengo con los celulares es el band steering, es que me cambie de una banda de frecuencia a otra. O sea, si con 5,8 ya tengo la señal débil, me pase a 2,4. Hay dos puntos que son complicados, ahora que nos entramos a la parte del EasyMesh, y es la interoperabilidad y la compatibilidad. La interoperabilidad de access point que son mesh o repetidores que son mesh con otros equipos que no lo son, no existe. O sea, si yo tengo un cable módem o una ONT que tiene Wi-Fi, pero no es mesh, y yo le pongo un nodo mesh, no funciona porque esos dos dispositivos tienen que intercambiar mensajes entre sí que responden justamente al estándar EasyMesh. Lo que le agrega el estándar es inteligencia y permite que los nodos puedan hablar entre sí. Entonces, si tengo un cable módem o una ONT que no es mesh y le pongo un nodo mesh, tengo por lo pronto que configurarlos con distinta SSID o directamente apagar el Wi-Fi o ponerlo en bridge al cable módem y armar una red mesh de ahí para afuera, todo con dispositivos mesh. El otro tema es, tengo nodos mesh de distintas marcas. Todos dicen que responden al estándar EasyMesh. Mentira. Mentira. Cada uno le da un toque particular en alguno de los mensajes que intercambian y la única forma garantizada de interoperabilidad es entre equipos de la misma marca. Pueden ser distintos modelos, pero son equipos de la misma marca. Y vamos a algunos casos prácticos. Esto es lo que yo sufrí. Esta no es mi casa, pero es la situación de mi casa. Cuando vino Claro a instalarme servicio FTTH, como yo no quería que me pasaran por todos lados con la fibra, me agujerearan paredes, me hicieran desastres, le dije, entraron por el Playroom, que es arriba de todo, y dije, entrá, déjame 2 metros de fibra y poneme la ONT acá. Entonces, el nodo central o la ONT la tengo arriba de todo. No es el lugar ideal, porque el nodo central lo ideal es que sea baricéntrico. Encima, al principio, me habían instalado un equipo single band 2,4 que tenía una cobertura pésima y los 2,4 no salían del Playroom. Me había tirado un cable UTP hasta la planta baja y puse un access point donde les dije, en el garage del otro lado del baño. Cobertura media. El AP remoto era dual band, pero, o sea, en la planta baja tenía más o menos buena cobertura, primer piso, un desastre. Vinieron y me cambiaron y me pusieron una ONT dual band con 4 antenas que soporta mesh. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar esto y reemplacé el nodo de la planta baja por un nodo mesh y dije, bueno, vamos a sacrificarnos. Hice un agujerito y pasé del garage al living y puse el nodo mesh
arriba del mueble del living. Así evito tener todo el bloqueo de la señal de los azulejos. Y logré tener una buena cobertura en toda la casa. Y fíjense que si esto yo lo hubiera querido hacer sin una red cableada, haciendo que se comunique inalámbricamente el nodo de la planta baja con el nodo de arriba, no andaba. Porque yo ya me fui con el nodo remoto fuera del área de cobertura del nodo principal. Y en el primer piso, más o menos, lo termino cubriendo. En algunos lugares tengo mejor señal desde abajo y en algunos lugares tengo mejor señal desde arriba. Hasta 100 megabits por segundo anda y estoy satisfecho, pero la tendencia, si esto sigue creciendo, es que yo debería necesitar instalar también un nodo mesh en el primer piso. Entonces, ¿cómo queda esto? Es una estrella con cableado UTP hasta la planta baja, con cableado UTP hasta el primer piso. Como yo prefiero el cableado UTP frente al inalámbrico, me la rebusqué por dónde pasar el UTP, que no se vea, por el entretecho, por la bajada de la cortina de enrollar. Ya tengo el cable UTP en el primer piso, porque llego a la habitación escritorio, donde tengo una computadora de escritorio, hoy conectada directamente al cable. Entonces, el consejo es, todo lo que está en un lugar fijo y es fácilmente cableable, tratemos de conectarlo por vínculo físico. O sea, si tengo la ONT, el cable módem, a 1 o 2 metros del TV, tiro un cable UTP al Smart TV. Si tengo los chicos con la consola de juegos, ya van a estar quizá más lejos, pero tengo por dónde tirarles un cable de UTP, para nuestra salud mental, mejor hacerlo, porque si no van a decir que tiene lag, que lo matan siempre, que el Wi-Fi es inestable, que tengo microcortes. Y no solo le voy a estar mejorando a ellos la capacidad, a los chicos y al televisor, sino que voy a ir sacando dispositivos que compiten por el tiempo de aire. Por eso que lo que puedo tener cableado, hacer el esfuerzo para tenerlo cableado. Los nodos remotos, si puedo, mucho mejor cableado. Si no, bueno, que Dios nos ayude. Pero esa debería ser nuestra idea. También lo podemos hacer inalámbrico. Ahí ya no puedo ir directamente del playroom a la planta baja. Puedo llegar desde el playroom al primer piso y para llegar a la planta baja tendría que encadenar otro más. O sea, es lo que vemos en la segunda línea. No es lo ideal, estoy encadenando 2 enlaces inalámbricos. En ese caso lo ideal sería mover el ONT al primer piso y de ahí tener un enlace inalámbrico con un nodo en el playroom y otro en planta baja. Antes de decidir dónde voy a colocar ese nodo remoto, lo ideal sería que hiciéramos una prueba conectando una notebook a ese nodo remoto, con lo cual yo estoy seguro de que no tengo problemas de vinculación entre la notebook y el nodo, y hacer una prueba de velocidad. Y si yo me voy alejando, tratando de llevar ese nodo hacia la zona donde tengo problemas de cobertura, ver qué calidad de señal recibe el nodo y qué calidad de señal me va a poder entregar a mí. En una de esas no me puedo alejar tanto, entonces tengo que empezar a buscar soluciones de compromiso. Y después que ya armé la red con 1 o 2 nodos remotos, hacer lo que se conoce como mapa de calor, que es agarrar el dispositivo, el celular, y moverme por distintas ubicaciones de la casa para evaluar cómo es el nivel de la señal, cómo es la velocidad, cómo es la cobertura. En la práctica podemos tener algo que se asemeje más a esto. Ya serían hablar de casas muy grandes, casas de varias plantas y de muchos metros por planta. Entonces, la recomendación en ese caso es que el backbone, la columna vertebral, sea cableada. Sobre todo cuando tengo que atravesar losas de hormigón, porque sabemos que las losas de hormigón
implican un valor de atenuación grande. Y después, dentro de cada planta, quizá colocar nodos con vinculación inalámbrica. Pero obviamente esto es casas con dimensiones muy grandes. Este es un dispositivo que Huawei lo bautizó como Edge ONT y que es el nodo mesh, el nodo remoto, que habla contra el ONT mesh de Huawei. Esto también es importante, no es fácil cumplirlo, porque la realidad es que es un gallinero. Cuando yo analizo qué hay en la banda de 2,4 y qué hay en la banda de 5,8, sobre todo en la banda de 2,4, se van a encontrar con algo como lo que está ahí a la izquierda o peor. En el caso del ejemplo, la señal que estamos analizando es esta, con lo cual hay otra señal en el mismo canal de mayor potencia, y en la banda de 5,8 es la verde. ¿Cuál es el primer requerimiento? Que el nivel de señal esté entre menos 35 y menos 65 dB milivatio. En algunos casos puede ser incluso inferior. Yo en mi casa tengo buena cobertura, quizá no es óptima, pero buena cobertura hasta con menos 70 en 5,8. Pero no solo es eso, porque una cosa es tener buen nivel de señal y otra cosa es cómo me afecta todo este gallinero, o sea, todo este otro conjunto de vecinos que están operando en canales de la banda 2,4 y de la banda 5,8. En la banda 2,4 todos sabemos que existen 11 canales de 20 MHz, pero son canales que se solapan entre sí. Solamente puedo tener 3 canales sin solapamiento, que es el canal 1, el canal 6 y el canal 11. ¿Qué pasa con las señales de mis vecinos? Aquellos que están en mi mismo canal, yo los voy a interpretar bien, porque estoy sintonizado justamente en ese canal, y lo que voy a terminar haciendo es sacrificar tiempo de aire para dejar que mi vecino se comunique. No voy a tener interferencia. O sea, acá puede que mi vecino sea más alto, pero si los dos nos ponemos de acuerdo, ahora transmito yo, ahora transmitís vos, no va a haber problema. Lo que me va a hacer es bajar la capacidad. En cambio, todo lo que venga de costado se va a ver como ruido. Me va a disminuir la relación señal a ruido. Ya se está acabando el tiempo. 15 minutos, perfecto. Vamos a terminar en hora, ¿eh? No, 15 minutos estamos en hora, no hay problema. Más o menos, si no, pisamos el acelerador, pero estamos ahí. El otro tema es qué pasa con los canales vecinos que me van a estar invadiendo. Si están más de 30 dB abajo, puedo decir que los ignoro. Pero si están entre 20 y 25, ya es importante tenerlos en cuenta. Y la pauta es hasta 3 canales adyacentes que estén 20 o 25 dB por debajo, que más o menos si están en menos 20, al acumularlos se van a ir, si están en menos 25, al acumularlos es como si se fueran a menos 20. Y 4 redes en cocanal. Ven que acá soporto más en cocanal justamente porque tengo la posibilidad de entenderlos cuando están transmitiendo y recibiendo. Lo que sí me van a afectar en reducir mi throughput. Después, ¿qué herramientas tenemos? La herramienta más barata se basa en un teléfono Android
Hay aplicaciones gratuitas en el marketplace de Android. La más conocida es el Wi-Fi Analyzer, que me permite ver el uso de los canales, me permite ver cómo evolucionan en el tiempo las potencias de los diferentes canales, me permite ver todos los APs que están en mi zona de cobertura. Otra herramienta que a mí me gusta mucho es el Network Analyzer, que no solo me permite, igual que el Wi-Fi Analyzer, ver el espectro y ver quiénes están operando, sino también me permite hacer un escaneo de la red y me permite ver todos los dispositivos que están conectados, con qué IP y qué dispositivo es. Y también me permite pararme en un dispositivo y ver qué puertos tiene abiertos y qué puertos tiene cerrados. También me permite hacer un ping. O sea, tiene algunas herramientas adicionales. Este ya es una aplicación paga, pero que se basa en usar al teléfono como una sonda que me va a permitir relevar la situación del Wi-Fi en determinados puntos de la casa, esa información subirla a la nube y desde mi sitio central, el call center, el soporte técnico, puedo acceder a esa información sin ir a la casa del cliente. O sea, la principal ventaja es que se evita el track roll, puedo hacer un diagnóstico remoto y se apoya en la información que levanta el teléfono. O sea, si un cliente me llama diciendo que tiene problemas de cobertura, ¿dónde? En el dormitorio. Bueno, vaya al dormitorio y apriete o toque la pantalla del teléfono. Yo desde lejos puedo saber en qué canal está operando, qué calidad de señal tiene, qué interferencia hay, qué expectativa de velocidad tengo. Este ya sería un software, pero es para Windows, tiene una versión muy básica que es de demo y una versión paga, que es el Acrylic Wi-Fi, que también permite hacer mapas de calor, tiene el Wi-Fi Analyzer y tiene un sniffer. Son 3 versiones diferentes del mismo software, pero como ven, lo básico es poder saber qué pasa con el espectro, poder ver todos los AP que están, qué estándares soportan, cuál es la máxima velocidad o throughput a nivel capa física que yo podría tener contra ese access point, cuál es el ancho del canal, cuál es la relación señal a ruido y cuál es el nivel de señal. Estos ya son instrumentos de medición. Muchos de ustedes conocen la marca Promax, que tiene medidores de nivel que se usan para cable y para TV digital. Y hay unos que tienen como un adicional opcional la parte del Wi-Fi. Tengo un analizador de espectro para ver la parte del Wi-Fi, ayuda para hacer un survey de la zona. Otra marca que ustedes ya conocen en lo que es instrumentos para redes de telecomunicaciones es Viavi. Viavi tiene un equipo que se llama Wi-Fi Advisor. Nuevamente, todos hacen un poco lo mismo. Ven que tengo un análisis de la ocupación de canales. Acá ven que los canales en este caso están casi alineados en el 1, 6 y 11. En algunos casos operadores grandes, sobre todo al servir zonas de alta densidad, donde hay edificios, capaz que tengo todo el edificio tomado, tienen que asegurar que no interfieran sus clientes entre sí. Entonces, prefieren esta asignación de trabajar en vez de dejar que el equipo tome automáticamente el canal, forzar canal 1, 6 y 11 e ir intercalándolos, sabiendo que al operar en el mismo canal van a negociar entre ellos y quizá repito el canal varios pisos más abajo y aseguro que la cosa funcione.
Bueno, en muchos casos es desplazarme dentro de la casa con un equipo o con otro para tener un relevamiento de qué sucede en distintos ambientes. Y esta es la final, así ya no los castigo más porque se hizo un poco largo. Cuando se trata de elegir dónde colocar el dispositivo, es fundamental alejarnos de fuentes de interferencia, es fundamental evitar dispositivos que pueden bloquear justamente el paso de la señal. Y muchas veces sucede que nosotros dejamos el dispositivo en un lugar y cuando nos vamos el cliente va y lo esconde porque no quiere que se vea. Entonces me esconde el módem atrás de la pecera, abajo de la cama o atrás del microondas. Y después la cosa no funciona, es obvio. Pero bueno, es difícil congeniar la estética con la operatividad técnica. Bueno, con esto terminamos y les paso un videíto corto mientras salgo, que es para que vean cómo se autoconfigura una red mesh eligiendo el nodo mejor. Este es un caso particular de un equipo de Asus. Pero lo fundamental es que la red EasyMesh lo que está haciendo es agregar inteligencia a la red, lograr que la red se autogestione, lograr que cada nodo decida el mejor punto al que yo tengo que conectarme es este o este. El dispositivo, conectate a este nodo o a este otro. Me pasás el video y ya con esto los dejo. 68.101, y aquí vemos la distribución que tenemos. Básicamente es la misma. Vemos que el Zen Wi-Fi Pro XT12, que ahora mismo tiene conectados 9 dispositivos, entre los que serían de manera inalámbrica y los conectados por cable. Vemos que este sería el router principal, la estación base, que de aquí está conectado de manera inalámbrica el otro XT12, y después al XT12 vemos que está conectado el XT8, que el XT8 lo llama Zen Wi-Fi AX a secas, y el AX11000 está conectado al XT12 y después el XD6 está conectado al AX11. Exactamente igual que lo que veíamos en el otro gráfico, pero desde el teléfono móvil. Si ahora yo accedo a un nodo cualquiera, por ejemplo este de aquí, al Zen Wi-Fi AX, que es el XT8, yo lo marco y aquí me dice el tipo de conexión. Yo lo tengo puesto en automático, podría decirle que fuera a través del cable o que fuera a través de la Wi-Fi en el caso de que tuviera conectado el cable, y si no, yo lo tengo colocado en automático. Y aquí esto es lo que os comentaba. Yo le puedo decir qué es lo que he hecho, decirle, oye, yo quiero que te conectes al XD6, al AX11000, a este de aquí que sería el nodo central, o de manera automática. Y ahora, por ejemplo, le digo de manera automática y a ver a dónde se conecta. Cuando le marco de manera automática quiere decir que él va a buscar el mejor sitio, va a buscar la manera de conexión óptima para que sea el mejor enlace. Y como veis se ha conectado directamente a la estación base. En el momento que yo le digo que se conecte al mejor sitio, él ha optimizado el sistema y ha decidido que el mejor sistema para conectarse es este. Si yo ahora me conectara a este de aquí y hiciera lo mismo, le podría decir que lo hiciera de manera automática. Y es una manera de que yo me despreocupo y en cada momento el propio sistema se va a reconfigurar para elegir el sitio idóneo, para elegir el nodo idóneo al que tiene que conectarse. A lo mejor en un momento determinado hay un nodo que es el idóneo porque hay pocos elementos conectados a ese nodo, pero se empieza a saturar, poco a poco se van conectando muchos clientes a ese nodo y decide que lo más eficiente es conectarse a otro nodo que está menos saturado. Eso en sí es una red mesh, es una red inteligente en la que tú te despreocupas y el propio sistema elige cuál es el sitio idóneo al que debe conectarse. No es una foto fija, es algo que se va moviendo en función de los clientes, de los dispositivos que se van conectando en cada momento. Y ahora desde el ordenador le podría dar a optimización, también podría hacerlo aquí desde el teléfono móvil y vamos a hacerlo. Le vamos a dar a optimización y a ver qué es lo que hace. A aceptar. Y ahora, como vemos, se está reconfigurando, está viendo cuál es la configuración óptima, y eso no quiere decir que sea la configuración óptima para siempre, quiere decir que en este momento es la mejor configuración, pero si más adelante, dentro de unas horas, llega gente a casa, enciende una tele, enciende una PlayStation, llegan con teléfonos móviles, se van conectando a los diferentes nodos de la casa y entonces en ese momento se recalcula la red y siempre nos vamos a garantizar que la red va a ser la más óptima, va a ser siempre la red idónea para en cada momento. Así cada dispositivo móvil, cada cliente se va a conectar siempre al nodo más rápido y luego los nodos entre sí se van a interconectar también de la manera más eficiente. Ya ha terminado y como vemos el sistema ha decidido que esta es la solución más inteligente, la solución óptima.
Y ahora poquito a poco se van conectando los clientes porque al hacer la reconfiguración ha cortado la conexión de todos los clientes porque ha tenido que hacer diferentes pruebas internas, por decirlo de alguna manera, y esta es la configuración óptima. Aquí la tenemos en el ordenador y esta sería la misma configuración en el teléfono móvil. Y ahora si vemos, por ejemplo, el siguiente nodo, el XT12, vamos a red y vemos que tiene una velocidad de enlace de 1800 megabits por segundo, teniendo en cuenta que están en plantas separadas, que está en el piso de arriba, que está bastante separado y que aquí la cobertura es muy mala, está muy bien. Y luego este que estaría en la tercera planta, que estaría una planta por encima, enlazando entre este y este, vemos que tiene una velocidad de recepción de 1400 megabits por segundo. Está bastante bien. Y por ejemplo, el XD6 tiene una velocidad, teniendo en cuenta que está en el ático. Listo, ya me cortaron. Bueno, cualquier duda que tengan, ahí está el mail mío. Eventualmente salimos porque tenemos que liberar la sala para la próxima charla. Nos vemos afuera y charlamos de lo que quieran.